Hola, bienvenidos al segundo capítulo de la materia Movimiento en línea recta. Y en este primer vídeo vamos a hablar de desplazamiento, tiempo y velocidad media. Hablemos de estos conceptos cuando nosotros, sobre una línea recta, es el movimiento en el que estamos, tenemos un móvil. Imaginemos una caja que se encuentra en una posición inicial en un tiempo inicial. A lo largo del tiempo se va a desplazar hasta llegar a otra posición diferente, x1, en el tiempo t1. En este caso diremos que el desplazamiento es la variación entre sus posiciones final e inicial. Cuidado, porque el desplazamiento no siempre coincide con la distancia recorrida. En el caso que hemos dibujado sí. Pero imaginemos que nuestro objeto se mueve hacia la derecha para volver a la izquierda, a la posición donde estaba inicialmente. Si esta es también la x final, nuestro desplazamiento sería 0 y sin embargo la distancia recorrida sería 2 veces la del desplazamiento anterior. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Desplazamiento y distancia recorrida no son iguales. Entonces, si nosotros sabemos que hemos recorrido un espacio en un tiempo concreto, podemos hablar del concepto de velocidad media. Y vamos a definir la velocidad media como la variación entre nuestras posiciones final e inicial partido del tiempo que ha empleado en hacer ese recorrido. O dicho de otra forma, desplazamiento partido de la variación de tiempo. Esta es la velocidad media, que recordemos que se mide en metros partido de segundo. Es importante también que a la hora de hablar de velocidad nos demos cuenta que si nuestro móvil se mueve hacia la derecha, es decir, está en una posición en un punto y se va aún nada más a la derecha, o si está, eso en una positiva, y si está en una negativa y avanza a una menos negativa, es decir, se mueve hacia la derecha, su velocidad media va a ser positiva. Sin embargo, si el movimiento es hacia la izquierda, la velocidad media va a ser negativa. Y es también importante que no lo confundamos con el concepto de rapidez media. Velocidad y rapidez son dos términos que usamos en la vida diaria más o menos de manera sinónima. Y sin embargo, no lo son a nivel físico. Mientras que la velocidad media define al desplazamiento partido de la variación de tiempo, es decir, cuánto nos desplazamos por unidad de tiempo, la rapidez media se refiere a la distancia recorrida partido de esa variación del tiempo. Entonces tengamos cuidado porque, por ejemplo, si pensamos en una pista de atletismo en la que demos una vuelta a la pista, habrá recorrido la longitud de la pista. Por lo tanto, la rapidez media será L partido del tiempo causado, mientras que la velocidad media será 0, porque parte del mismo punto al que llega, por lo tanto el desplazamiento ha sido nulo. Y es importante también que recordemos que mientras que la velocidad es una magnitud vectorial, por tanto nos indica si es hacia la derecha, hacia la izquierda, puede tener valor negativo, la rapidez media es escalar y por tanto nunca es menor que 0. Este valor siempre es positivo. En el fondo tiene sentido si pensamos que nosotros, una vez que nos movemos, el espacio recorrido o es 0 o más, pero no puede ser negativo. Veamos entonces un ejercicio para practicar este concepto
de velocidad media. Cada uno de los siguientes viajes en automóvil dura 1 hora, por lo tanto sabemos que la variación de tiempo en nuestro caso va a ser siempre 1 hora. La dirección X positiva es hacia el este, es decir, hacia allí. La X se dirige al este. El automóvil A viaja 50 kilómetros al este. Entonces, la velocidad, y nos piden que clasifiquemos los 5 viajes en orden de la velocidad media. La velocidad media de A, sabemos que es el desplazamiento de A partido de la variación de tiempo. El desplazamiento que realiza son 50 kilómetros al este. Se mueve hacia la dirección positiva de las X, por lo tanto se mueve más 50 kilómetros. Ese ha sido nuestro desplazamiento. En 1 hora nos queda una velocidad de 50 kilómetros por hora. A continuación nos dice que el automóvil B viaja 50 kilómetros pero al oeste. La velocidad media de B, por tanto, es de nuevo el desplazamiento entre la variación de tiempo. Si se va 50 kilómetros al oeste, está claro que el valor absoluto son 50 kilómetros, pero al ir hacia el oeste, la X es negativa y por tanto el desplazamiento es negativo. Así que podemos decir que su velocidad media son menos 50 kilómetros por hora. Es interesante que aquí veamos que A y B tienen la misma rapidez media. Se mueven 50 kilómetros cada hora. Pero su velocidad media es diferente, ya que lo hacen en sentidos distintos. El automóvil C viaja 60 kilómetros al este. Luego da la vuelta y viaja 10 kilómetros al oeste. Tenemos que pensar cuánto se ha desplazado entonces nuestro coche C. Porque si se mueve 60 al este pero retrocede 10, en el fondo ha vuelto a viajar 50 kilómetros al este en 1 hora. Ahora, el siguiente nos dice que viaja 70 y de nuevo al este. Así que la velocidad media en D serán 70 kilómetros en 1 hora. Pues 70 kilómetros por hora. Y por último, la velocidad media de E nos dice que hace un viaje de 20 al oeste, da la vuelta y viaja 20 al este. Eso significa que el desplazamiento que realiza, si se va 20 al oeste, retrocede y vuelve 20 hacia el este, en el fondo se desplaza 0. Así que su velocidad son 0 kilómetros por hora. Si queremos ordenarlos del más positivo al más negativo, veremos que el A y el C son exactamente iguales. Son menores que el D. El D es el mayor. Y el A y el C son iguales. A continuación vendría el E, que al ser 0 es más pequeño que todos los positivos. Y acabaríamos con el B, que es el negativo.